Chainalysis es la líder mundial de soluciones para análisis, identificación, seguridad, transparencia en el blockchain. Latinoamérica pasó cerca de 1.5 trillones en volumen on-chain entre julio del 2022 a junio de 2025. ¿Cuánto dinero es? Es muchísimo dinero. Latinoamérica es casi el 10% de la transaccionalidad global. Ayudamos incluso de una manera exitosa en conjunto con Tether en incautación incluso de activos virtuales. Hola a todos y todas, muy bienvenidos nuevamente a Bit, el podcast de Digital Asset Hub. Tuvimos unas semanas de para, pero aquí estamos retomando ya junto al gran Nico Jaramillo. Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristóbal? Qué bueno retomar después de las primeras conversaciones. Así que feliz de estar acá. Hemos pasado unas semanas ahí que estuvimos organizando muchas de las cosas de contenido que estamos haciendo con Digital Asset Hub, planificando el cierre 2025, sobre todo lo que va a ser el 2026, y ahora ya retomando con fuerza este podcast que, bueno, de los primeros ya 4 episodios que tenemos al aire hemos recibido muy buenos comentarios y dado eso tenemos también el interés y el empuje para seguir adelante y continuar con estas conversaciones. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a invitar a que se sume a este espacio a nuestro invitado el día de hoy, que es el señor Carlos Jaramillo, Regional Director para Latinoamérica de Chainalysis. ¿Cómo estás, querido Carlos? Bienvenido. Muy buenas a todos. Muchas gracias, Cristóbal y Nicolás, por la invitación. Es un placer para mí estar aquí en el podcast Bit de Digital Asset Hub. No, un honor para nosotros tenerte, Bienvenido, por Carlos. acá. Bienvenidos. Bueno, partimos con la primera pregunta, más que nada, Carlos, para que te puedas introducir, por supuesto. Cuéntanos un poco Chainalysis, para aquellos que no conocen Chainalysis, ¿qué es? ¿Cuál es tu rol dentro de Chainalysis? ¿Y cómo llegaste a ser parte de tan importante compañía hoy día dentro de la industria de activos digitales? Bueno, muchas gracias. Yo soy colombiano, vivo en Bogotá. Chainalysis es la líder mundial de soluciones para análisis, identificación, seguridad, transparencia en el blockchain. Nosotros proveemos verticales tanto de sectores institucionales, lo que nosotros llamamos sector privado, como es la banca, etcétera, y también somos líderes mundiales en proveer soluciones de análisis y trazabilidad investigativa para sector gubernamental, lo que hablamos fuerzas de ley, bancos centrales, organismos reguladores, autoridades de inteligencia financiera. Entonces, Chainalysis ya llega más de 10 años, muy consolidada como líder en este tipo de análisis y de proveedor de mucha información acerca de lo que ocurre en el blockchain, acerca de este tipo transaccional. Y aparte de esto, también hemos colaborado mucho en lo que es el asesoramiento, consultoría y guía en diferentes países en donde se han entrado digamos, a incursionar en el tema transaccional basado en el blockchain, en el cual nosotros hemos estado participando activamente prácticamente en todos los continentes a nivel mundial, asesorando a diferentes países en los cuales ya no por un gusto o por querer, sino ya por una necesidad, una demanda, una necesidad pertinente que la sociedad ya ha establecido con la adopción de la tecnología blockchain, sistemas de pagos cross-border, etcétera. Ya como lo sabemos, ha sido muy interesante la experiencia y en esto ha sido Chainalysis relevante para posicionarse como la líder mundial en este tipo como lo decíamos, de tipo de tecnología, de proveer este tipo de soluciones, este tipo de análisis, este tipo de monitoreo, en los cuales el ecosistema cada día está más, tiene más demanda por este tipo de soluciones. Entonces Chainalysis ahí es donde se ha posicionado. Ya dentro de Chainalysis estoy a cargo de todo lo que es la región Latinoamérica, como lo mencionaba, tanto del sector
privado y del sector público, desde México hasta Argentina, el Caribe, etcétera. Hemos tenido un proceso de, por decirlo así, también muy relevante y acorde con los términos que utilizamos en Chainalysis de adopción en la región. Al principio fue un proceso de mucha evangelización, de explicar, de capacitar y entender y hacer entender las instituciones y también el ecosistema de lo que ocurría con el blockchain, tanto desde el punto investigativo como el punto de monitoreo y análisis transaccional. Así que ha sido un reto muy interesante. Ya estamos muy consolidados en bastantes países de la región, pero el crecimiento sigue y los retos siguen aumentando. Ya hay más países, gobiernos e instituciones que están bastante interesados en seguir incursionando en estos temas. Como tú lo sabes, Cristóbal y Nicolás, el caso más reciente es Bolivia, con una apertura total, y así hemos venido trabajando en los últimos 10 años con respecto a este tipo de situaciones y retos que nos encara todo el ecosistema cripto. Buenísimo, excelente resumen ahí para comenzar. Yo creo que una de las cosas que más destaco de Chainalysis es que debe tener una de las series más largas de reportes, un poco lo que estaba hablando tú, el reporte de adopción y el reporte de niveles de crimen y lavado de activos, etcétera. Hace poco salieron esos reportes. ¿Qué podemos destacar, tanto en la región como a nivel mundial? ¿Qué novedades nos traen los reportes hoy día? Qué bien, Nicolás. Precisamente como lo mencionabas, acabamos de lanzar el último Crypto Report de 2025, donde sigue existiendo un incremento latente. Latinoamérica pasó cerca de 1.5 trillones en volumen on-chain entre julio del 2022 a junio de 2025. Yo hablaba con Cristóbal anteriormente y les decía, mucha gente decía, pero ¿cuánto dinero es? Es muchísimo dinero. Estamos hablando de trillones en aspecto de 3 años, con un pico mensual. Por ejemplo, en diciembre de 2024 se transaccionaron en la región estimaciones más o menos 90 billones de dólares. O sea, esos son volúmenes bastante altos. Sigue siendo Brasil el líder. Nosotros tenemos estimaciones en este periodo de tiempo más o menos de 1/3 del total de Latinoamérica, con transacciones alrededor de 300 billones de dólares. Ha crecido un 100% este tipo de transaccionalidad en el Brasil. Sigue siendo el segundo país Argentina, después México, Venezuela y Colombia. Esos serían los top 5 de la región, en estos consolidados a través de estos 3 años largos, casi 4. La región tiene una dependencia más del SEX en un 64%, por decirlo así, y el 64% de estas actividades ocurren en exchanges centralizados, que es por encima de los promedios que ocurren en Europa o en Estados Unidos. Aquí en Latinoamérica sigue siendo un 64% de todas las transacciones pasan por los exchanges. Entonces, en ese sentido también somos líderes mundiales ya en transacciones centralizadas. Con respecto al contexto global, Latinoamérica es casi el 10% de la transaccionalidad global. Sigue siendo, se ha mantenido, está entre 9, 9.4, 9.1, 9.5. Siempre ha sido ese valor, pero siempre se ha mantenido, digamos, en esos rangos de porcentaje. Sabemos casos como el crecimiento en Brasil de los pagos, pero también las remesas ha sido un factor bastante importante en Latinoamérica con el crecimiento transaccional cripto. Eso es más o menos como un resumen de lo que ha pasado últimamente. ¿Qué más nosotros habíamos sacado como conclusiones en este último reporte? La región tuvo un crecimiento del 63%, superando el 53% del ciclo anterior. O sea, tuvimos un incremento del 10% con respecto al ciclo anterior. Ya tenemos un crecimiento bastante consolidado. Esto ha sido impulsado por usuarios minoristas, adopción equilibrada entre instituciones, pequeños usuarios, esto reflejando una madurez del ecosistema, ¿sí? Porque cada vez lo utilizamos más. El uso de las criptomonedas en la región
va más allá ya de la inversión, ya no se mira como un aspecto, perdón, un aspecto de inversión solamente, sino que se integran más a la vida tradicional, las remesas, el ahorro, los pagos internacionales, la protección frente a la inflación, como lo mencionábamos en algunos países, y aparte de esto, sigue tomando una relevancia totalmente clave el uso y el papel de las stablecoins, USDT, USDC. O sea, esto es casi que lo que le está dando una estabilidad muy marcada frente a las monedas locales que son bastante volátiles con respecto a, por ejemplo, a monedas como el dólar. Entonces ya la utilización de los stable están siendo bastante altas, lo que ha hecho o darle una estabilidad más consolidada al ecosistema. De igual manera, ¿qué hablamos nosotros? La conclusión es clara. Las criptomonedas en Latinoamérica ya no son un fenómeno especulativo, ya no podemos hablar de especulación. Llegaron, se van a quedar y no se van a ir para ningún lado. No es una moda y aquí van a estar por siempre, ¿cierto? Ya es una herramienta de inclusión y además de estabilidad financiera. Ya vemos que asociaciones fintech, lo que hacen allí en Chile, etcétera, demás países, esto es inclusión financiera impulsada por necesidad y no por moda, como lo decía. Además de esto, si lo llamamos la revolución cripto, hoy se mide es por la utilidad y capacidad de resiliencia en un mundo digital que cada vez es más global. Entonces, vemos como aspectos muy específicos de lo que está ocurriendo actualmente. Sí, está muy claro y creo que hay varias cosas ahí que mencionaste, Carlos, que obviamente hay que destacar. El crecimiento de la región creo que ha sido súper claro y hemos mantenido ese porcentaje de participación a escala global. El crecimiento exponencial también de las stablecoins hoy día con más de 300.000 millones de dólares ya en activos en circulación y ya por sobre el trillón de dólares en volumen, da cuenta de que esto claramente, como tú lo mencionaste, algo que ya está y que se va a quedar y que tenemos que entonces meternos en esta tecnología. Hay un cambio también desde lo que yo diría el sector tradicional, las instituciones tradicionales, banca, servicios financieros, desde hace obviamente varios años atrás a lo que es hoy día. Quizás antes por el desconocimiento no estaban interesados en esta tecnología, hoy día con las stablecoins han visto un caso de uso que es muy específico, muy particular, que les toca directamente a ellos, que es poder mover valor a nivel global en cosa de hoy día segundos, ¿no? Y poder hacer todo un sistema que permita realmente mover valor global 24/7 los 365 días del año. Y en esta labor que hace Chainalysis, impulsando estos reportes que imagino que tienen como foco mostrar con datos reales y datos ciertos, con todo lo que ustedes ya tienen, manejan y analizan, y mostrarle a estas instituciones tradicionales, oye, esta es toda la información que tenemos, vemos acá cómo ha venido creciendo, esto ya está, hay que integrarlo, hay que desarrollarlo, pero obviamente desde un punto de vista de las instituciones siempre va a haber como siempre un pero, ¿no? Como, ya, sí, lo creo, está bien, esto funciona, pero, ¿qué es ese pero? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día de las instituciones? ¿Qué estás viendo tú en esta labor de trabajar con instituciones, con sector gubernamental? De qué es lo que quizás faltaría como para que realmente estas instituciones tradicionales, bancas, sector financiero, fintech, den el paso y empiecen ya a integrar, o quizás ya lo están haciendo entonces y ese pero pasó ya. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Cristóbal, yo pienso que si tú me hubieras hecho esta pregunta hace 1, 2, 3 años, yo te diría que todavía estábamos en la etapa de los peros, ¿sí? Ya. Incertidumbre, volatilidad, la misma discusión de que era algo que no estaba respaldado por un banco central. Volvíamos a las discusiones que teníamos hace 2, 3 años. Pero en este momento yo pienso que ya pasamos el pero. Uno de los retos del sistema bancario mundial para el 2025, y lo han hecho, fue la adopción del sistema cripto dentro del sistema bancario. Ya tenemos casos bastante conocidos en Latinoamérica en donde bancos tradicionales y grandes bancos de muchos países ya incursionaron en cripto, en el cual
básicamente le dicen a sus ahorradores, ¿quieren cripto? Claro, yo les ayudo a comprar y yo respaldo la compra. Con sus ahorros, asociamos su cuenta de ahorros donde ustedes tengan su dinero fiat y pueden acceder a cripto fácilmente y yo proporciono esa plataforma. Ya tenemos casos en Brasil, tenemos casos en Colombia, en donde esta cobertura ha sido ya establecida y esto ha abierto un panorama mucho más claro con respecto a países que inicialmente estaban en contra, digamos, de una adopción cripto y la tenían totalmente prohibida. En estos momentos ya tenemos incluso países con bancos centrales en los cuales ya quieren jugar un papel relevante y regulador con respecto a esto. Ya los exchanges, y voy a mencionar tres, por ejemplo, en Latinoamérica, que son, y ustedes allí en Chile tienen uno, que es Buda, Bitso, Binance, ya son un papel relevante. O sea, ya es algo que no podemos seguir evitando, ni no existe, ni no lo veo. Simplemente el sistema bancario tradicional ya empezó a adoptar, ya tenemos ejemplos claros en la región, ya hemos pasado esa etapa del pero, ahora estamos en la etapa del cómo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo implementamos? ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo estructuramos equipos de trabajo? ¿Cómo recolectamos información? ¿Cómo la analizamos? ¿Cómo damos seguridad a los usuarios? Que eso es lo que yo te hablaba también hace un par de días, un par de horas, en donde los retos ahora es, después de la ley Genius, después de grandes actores a nivel institucional que están vinculándose al ecosistema, el reto es cómo le damos seguridad a los usuarios, que igual siguen existiendo question marks acerca de la seguridad en el blockchain, ¿cierto? Entonces, ¿cómo damos esa seguridad? ¿Cómo damos un monitoreo y una transparencia, due diligence, debida diligencia, que es el gran reto, ya que grandes jugadores se están vinculando a esto? Entonces, ya pasamos el pero, ahorita estamos en el cómo y cómo lo seguimos estableciendo. Pero yo pienso que la adopción y el entendimiento ha sido mucho más fuerte. Digamos, yo te digo, Chile ya aparece en el mapa regional, más o menos con 24 billones de dólares transaccionados entre julio de 2022 y julio de 2025. Y esto es una base creciente en exchanges centralizados, casos de ahorro, comercio exterior y adopción de las stablecoins en Chile. Si tú me preguntabas eso hace unos años, era totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, son casos como Chile, que si bien no está en el top 5, ya está muy cerca de estar ahí. Y ha sido como el aprendizaje que hemos tenido. ¿Y por qué menciono Chile de nuevo? Allí hay un exchange. Tienen un exchange que es chileno y es Buda. Entonces, son cosas que han ido cambiando y los retos ya son diferentes. Ya, si tú lo has notado, Cristóbal, en las conferencias donde nos hemos encontrado, ya no hay que explicar tanto lo mismo que explicábamos antes. Ya estamos como en otra etapa en las conferencias, los temas son diferentes, los paneles son diferentes, ya son de adopción de criptomonedas, cómo puedo ir vinculando sistemas de pago de transborder, cross-border. Entonces, ya hemos ido cambiando las etapas de adopción. Podríamos decir que estamos en una etapa más entretenida, de no tener que estar justificando la necesidad a, bueno, cómo vamos para adelante, me imagino, ¿no? Correcto, Nicolás. Ya estamos mucho más entretenidos porque ya antes a nosotros nos tocaba llegar y explicar, y esto no es una queja, no es un reclamo, no estamos diciendo sino, y esto hace parte de lo que yo siempre llamo en las conferencias evangelizar, y es contar qué es esto, porque muchas partes llegábamos y decían que eran esto, encontrábamos bancos centrales que decían, nosotros nunca vamos a implementar cripto, no creemos en eso es un esquema Ponzi, encontrábamos eso, y ahora esos mismos bancos quieren, aparte de adoptar esto, ser reguladores. Déjame preguntarte algo ahí con respecto al, o sea, es claro el cambio de actitud con respecto a la adopción. Cuéntanos un poquito, porque yo creo que tú estás en una posición privilegiada en las conversaciones más sobre los beneficios de la tecnología. O sea, la trazabilidad de blockchain es algo que es nuevo y probablemente los bancos y las instituciones financieras tradicionales no estaban acostumbrados a ver esa trazabilidad y en los beneficios que trae. Entonces la pregunta es, ¿cómo es la reacción de los equipos de compliance, los equipos de riesgo operacional, los equipos que habitualmente te toca conversar a ti, cuando ven la información que tú les traes, la trazabilidad de una transacción, cómo poder flyar una billetera y decir, mira,
esta billetera tocó, digamos, plata hace X tiempo y podemos rechazar esa transacción, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo es la reacción de tus stakeholders al ver los beneficios de la trazabilidad del blockchain? Mira, también ha sido, Nicolás, y es muy buena pregunta porque ha sido una parte evolutiva en las soluciones que nosotros proveemos al mercado. Si bien inicialmente teníamos unas soluciones de rastreo, trazabilidad, análisis, monitoreo, que era el KYT, el Reactor, que es muy conocido en nuestro software, nosotros hemos ido evolucionando en proveer diferentes tipos de ángulos, tanto al sector institucional, al corporate business, como al sector gubernamental. Ahora nosotros, digamos, para reguladores, tenemos algo que puedan ellos mismos configurar, customizar, cómo harían el monitoreo transaccional de diferentes proveedores de activos de servicios, de activos virtuales, ¿sí? Cómo podrían ellos estar monitoreando ese tipo de transaccional y qué tipos de riesgos estarían posiblemente asociados a esta transaccionalidad, lo cual le ayuda mucho a un exchange para establecer y certificar a medida su compliance. Pero de igual manera, nosotros hemos tratado y estamos posicionando cada vez más soluciones en donde nuestros clientes van a poder extraer ellos mismos y customizar, configurar sus dashboards, sus informaciones que necesitan extraer. Ellos van a poder decir, no, yo quiero saber este tipo de transaccionalidad en este blockchain, con este tipo de criptomoneda, en estos periodos de tiempo relacionados con este tipo de transacción, para interpretar y empezar a digerir este tipo de información que está en el blockchain. Y nosotros proveemos esto. Aquí es donde los científicos de datos, los analistas, empiezan a jugar un rol principal en poder extraer esta información que nosotros les proveemos de una manera, puede decirse, cruda o customizada, depende como lo quiera cada cliente, pero cuando ellos comienzan a ver qué tipo de información pueden acceder, qué tipo de información pueden extraer, qué tipo de información pueden analizar, el cambio es totalmente diferente. Y empiezan ya a construir sus equipos de data, de interpretación o como llamamos, transaccional, y comenzar a configurar qué pueden ellos acceder hacia el futuro y cómo pueden utilizar esta información. Por ejemplo, en prácticas para empresas, actores del ecosistema, se puede diseñar un compliance by design. Un compliance by design es en donde tú quieras, de stablecoins, hacer un screening de direcciones, listas de sanciones, monitoreo continuo de transferencias y políticas de freeze on freeze, coordinadas con emisores y entidades, como tú lo mencionabas, Nicolás. O sea, ya es algo que se puede configurar basado en la información que proveemos nosotros, ¿sí? Ya volveremos rápidamente con nuestro episodio. Antes, déjame compartirte rápidamente unos pequeños mensajes de nuestros patrocinadores que hacen posible el desarrollo de este espacio de conversación. BitGo es el líder global en infraestructura para activos digitales, ofreciendo custodia regulada, wallets, staking y servicios de liquidación. Desde 2013 ha permitido a miles de instituciones y millones de usuarios operar de manera segura en el mercado cripto. Con presencia en todo el mundo, BitGo es el mayor custodio independiente y proveedor de staking del ecosistema. Para conocer más, visita su página web bitgo.com. Las criptomonedas no solo están subiendo de precio, están transformando la manera en que el mundo se mueve. Y las empresas lo están entendiendo. Con Orionex Business puedes gestionar grandes volúmenes de pagos con stablecoins y con la ayuda de un ejecutivo que lo hace sencillo por ti. Haz crecer tu empresa con el servicio OTC de Orionex y opera todo desde una sola plataforma. Descubre más en orionex.com. Estás muteado, Nico. Perdón. ¿Y se sorprenden con la potencia que tiene el nivel de trazabilidad que hay o no? Cuéntanos un poquito de esa interna ahí. Totalmente, mira, te cuento algo como la interna, y es algo, yo vengo del mundo de la ciberinteligencia ya desde hace 15, 20 años, y aquí siempre está el debate del open source tools y las, digámoslo así, herramientas certificadas, por decirlo así.
Y cuando tú haces una comparación de esos algoritmos, la elasticidad de estos algoritmos cuando van a hacer búsquedas es totalmente diferente. Mientras un open source tools, que hay herramientas buenas, claro, y muchas veces la gente tiene que utilizar estas herramientas porque es la única opción que tienen, ¿correcto? Puede hacer una búsqueda y salen X cantidad de variables, pero cuando hacen una búsqueda con una herramienta como Chainalysis, esa X se les va a multiplicar por 20, 30, 40, 50, 100X. Entonces ahí es donde empiezan a mirar que muchas veces poder acceder a fuentes y orígenes de información, en este caso del blockchain, que son millones y millones y millones de datos pasando día a día, empiezan a ver la diferencia y quedan bastante sorprendidos de la cantidad de información que pueden obtener en ese sentido. Y esto que no suena a publicidad comercial acá, porque en ningún momento el podcast es para esto, pero es un ejemplo de lo que se da no solamente, digamos, en herramientas de blockchain, en cualquier otro tipo de herramientas de ciberseguridad, ciberinteligencia, al comparar el tipo de algoritmos que manejan ciertos tipos de compañías, al compararlos con open source tools, la diferencia es gigante. Entonces ahí es donde las compañías empiezan a ver este valor agregado de poder acceder a la información. Bueno. Y cuando hablas de compañías y hablas de todo este proceso que han estado haciendo como Chainalysis en la región, desde la educación y los 2, 3 años que ya vienen atacando muy fuerte, ¿cuáles son hoy día las instituciones, tipos de empresas en Latinoamérica que más interés han mostrado en ya indagar en el pasar del pero al cómo? Te hablo principalmente, son bancos, son fintech, son, no sé, empresas de servicios financieros, fuera de estas otras dos. ¿Y qué países quizás también son los que tú has visto que han mostrado también más interés en ir ya trabajando en el cómo este último año? Pues mira, Cristóbal, yo te diría, obviamente hay casos diferentes en la región. Yo siempre pongo como ejemplo Brasil y Argentina. Yo pienso que Brasil y Argentina sí nos llevan mucha ventaja en las verticales que mencionaste. Fintech, servicios financieros, banca, exchanges, etcétera. Nos llevan mucha delantera en el tema de adopción cripto por X o Y motivo, que ya lo hemos mencionado bastante, pero sí se ve una diferenciación total en este sentido. O sea, en la adopción. Yo te diría que están Brasil, Argentina, después Colombia, México y algunos países del Caribe. Pero en los países del Caribe te hablo más desde el aspecto regulador, en el aspecto financiero, por decirlo así. Está el caso de Bermuda, Cayman Islands, Antigua, donde están, digamos, varias sedes, han abierto su legal entity allí de diferentes actores relevantes a nivel mundial. Entonces empiezan a tener como una adopción mucho más alta. Pero lo que es Brasil y Argentina en este sentido, el ecosistema es gigante y de pronto, Cristóbal, tú has tenido también este tipo de contacto, ya que estás bien cerca allí de Argentina, en la relevancia que se tiene, digamos, con este ecosistema. Allá hay muchas, digamos, entidades registradas. Yo tenía la oportunidad de hablar con el presidente de la Comisión Nacional de Valores de la Argentina, el doctor Roberto. Me decía, perdón, me decía que en estos momentos en la Argentina ya hay más de 120 entidades aprobadas por la CNV para operar y tienen más de 70 aplicaciones todavía pendientes. Y esto fue una conversación que tuve hace 6 meses. Esta cifra pudo haber cambiado perfectamente hoy. Entonces, si vamos a comparar ese tipo de jugadores en el ecosistema con otros países, la diferencia es alta, pero no significa que los otros países no estén trabajando en esto. En Colombia tenemos asociaciones como Colombia FinTech, por ponerte un ejemplo, que es una asociación que la preside Gabriel Santos, bastante activa en esto, que se ha empezado. Bitso en México, hace un par de meses que nos tuvimos la oportunidad de encontrarnos, Cristóbal, en el Bitcoin Conference. Fue una conferencia gigante, o sea, ahí es donde está mostrando el empuje,
la convocatoria que está teniendo en este momento esto en la región. Entonces, son situaciones que se vienen dando, o el mismo Digital Hub aquí en Colombia, tú lo has visto, del poder que está tomando. Entonces, son cosas que se vienen, pero sí vemos una diferencia en algunos países, los cuales ya llevan un análisis de información bastante alto, una adopción bastante alta, muchas fintech, yo lo mencionaba ahora, jugadores pequeños, pero que han ayudado a la estabilidad del ecosistema y a la adopción de la tecnología. Excelente. Yo quiero ir a tu visión de futuro y aprovechando que te toca estar en esas conversaciones, tanto privadas como públicas, así que cuéntanos ahí lo que puedas nomás, pero ¿qué están pensando las grandes instituciones? ¿Para dónde van? ¿Se están posicionando por obligación? ¿Se están posicionando como monitoreo y protegiéndose? ¿O tú crees que realmente van a adoptar esta tecnología y van a empezar a cambiar modelos operativos, van a cambiar, digamos, los rieles por donde operan? ¿Cuál es tu visión para la región a, no sé, 3, 5 años en ese aspecto? Nicolás, mira, hay es una dualidad, hay de ambas cosas, como lo decías. Digamos, implicaciones para el gobierno y el ecosistema público que tendríamos, como lo vemos o como lo veo yo. Hay que acelerar los marcos de licenciamiento de los VASPs. En algunos países están muy lentos y hay que, digamos, las regulaciones hay que ponerlas a correr, ¿sí? Aquí, digamos, hay una regulación en Brasil, el caso de Argentina, que ya, digamos, cualquier exchange centralizado que quiera operar en la Argentina ya tenía que tener un legal entity en la Argentina. Eso ya empezó a tener validez. En Colombia hay un proyecto de ley en el Congreso de la República en el cual se quiere comenzar con una regulación. México está esperando lo que pasa en Colombia también con la ley FinTech. En Chile ya hay una ley FinTech, que ustedes me corregirán a mí aún más sobre ese aspecto, pero es acelerar con esto, el Travel Rule con una interoperabilidad regional. Hay que priorizar esta supervisión de on and off ramps y de emisores de stablecoins sin asfixiar la innovación en pagos, ¿sí? O sea, los pagos transfronterizos, los pagos transnacionales, esto va a tomar mucha más fuerza. No sé si ustedes han visto, Cristóbal, Nicolás, el crecimiento de compañías que ofrecen este sistema de pagos transfronterizos, tanto para nivel corporativo como para nivel de personas naturales, ¿sí? Esto está creciendo mucho. Las remesas van a seguir siendo un beneficio social en toda la región. Las remesas es la cantidad de dinero que mueven las transaccionalidades en remesas. No más en México se mueven mínimo 10.000 millones de dólares de un exchange que reporta. Solo un exchange reporta 10.000 millones de dólares al año. Ahora imagínense cuando tengamos una regulación y todos tengamos que compartir esta información. O sea, esto ya es algo que está tomando demasiada fuerza. Aparte de esto, desde el otro punto que mencionabas, desde el sistema del sector gubernamental, hay que proveer, adoptar y capacitar inteligencia en blockchain para diferentes tipos de criminalidad, con los cuales trabajamos con instituciones gubernamentales para ayudarlos a establecer este tipo de programas y realizar investigaciones. Hay muchos tópicos críticos en la región, no vale la pena mencionarlos hoy, pero sí hay que también empezar a implementar este tipo de programas a nivel investigativo y promover pruebas de concepto en pagos públicos, proveedores, subsidios, comercio exterior. Hay que usar canales regulados con stablecoins, así podemos medir eficiencias, costos, trazabilidad, incorporando obviamente salvaguardas en AML y KCL para comenzar a arrancar y empezar a darle esa transparencia, equilibrio, seguridad, que es lo que los usuarios estarían esperando como mínimo, ¿sí? Entonces, es una dualidad, si me dice entender, de lo que aspira el crecimiento del sector privado, por decirlo así, pero también, infortunadamente, el crecimiento y la adopción de este tipo de tecnología por parte de estructuras criminales que la utilizan para transaccionar también.
Y déjame profundizar un segundo ahí. Por el lado privado, nos diste ejemplos de empresas que son criptonativas principalmente, o sea, un Bitso, todas estas empresas que tú nos dices la cantidad de dinero que están moviendo a través de stablecoins, que las conocemos, alguna de ellas, son empresas que nacieron para ese efecto, digamos. ¿Cuál es tu visión con respecto al mundo más tradicional? Y te pongo dos ejemplos, o dos casos, digamos. ¿Crees tú que bancos o instituciones financieras van a emitir stablecoins en Latinoamérica dentro de los próximos años? Y la segunda es, yo siempre he creído que el primer banco que te abre una cuenta corriente de empresa, pero que a su vez viene con una billetera cripto para poder mover stablecoins, yo todavía no entiendo cómo no hay un banco que haya hecho eso. ¿Estamos cerca de eso o no? Pues Nicolás, yo te diría incluso, no diría ni siquiera si pienso si va a pasar, sino ya está pasando. Ya está No lo hemos ocurriendo. visto nomás todavía. Pero ya está, les puedo decir nomás esto, ya está ocurriendo. Ya hay banca tradicional que está incursionando en cripto y generando sus propias, llamémoslo así, stablecoins, por decirlo así. ¿Sí? Ya está ocurriendo, va a seguir ocurriendo. Más sistema bancario tradicional va a querer unirse a esto sin ser criptonativo, sino sistemas de banca tradicional a través de los años en países que están diciendo, aquí hay un mercado, queremos incursionar y no nos queremos quedar atrás. Segundo, lo de los bancos centrales, vuelvo a decirlo, los bancos centrales ya están tomando un papel relevante en la región acerca de esto. Ya no pueden hacerse los de la vista gorda y voltear para un lado de yo no veo stablecoins, no veo criptomonedas, no existe. Ya no pueden seguir pensando así. Ya hay más bancos centrales, los cuales ya están incursionando en entender por lo menos lo que pasa en el ecosistema cripto, que está entrando y que está saliendo por país. Imagínense en un banco central que no sepa qué entra o qué sale en cripto de la economía de un país. Pues está dejando de ver, ya vemos los valores que están pasando. Y hablaba también con Cristóbal de que estos valores, digamos, 23.000 millones de dólares en un país como Chile, pues estamos hablando de algunos puntos del PIB. ¿Sí? Entonces, o sea, que ya no podemos desconocer lo que está ocurriendo y menos un banco central. Entonces, la adopción ya está ocurriendo. La incursión en este tipo de tecnología ya está ocurriendo y esto va a seguir ocurriendo, Nicolás, pero en este momento ya está pasando y ya se está ofreciendo. Interesante. Oye, quiero indagar en otro tema que tocaste también, Carlos, que tiene que ver con la criminalidad. Y estuve viendo algunas de las publicaciones que tú has hecho en LinkedIn. Estuviste en Perú trabajando con policías, con gobierno, haciendo estas charlas, talleres. Entiendo que también están trabajando con otro tipo de instituciones, policías en otros países. Imagino que desde el punto de vista gubernamental y policía, esto era un mundo totalmente desconocido y que con esta labor que han venido haciendo ustedes también directamente, este trabajo en conjunto, imagino ha servido mucho para entender, conocer y sobre todo descubrir el potencial que tiene esta tecnología para poder buscar estas pruebas criminales y resolver casos de una manera mucho más rápida de lo que sería en infraestructura más tradicional. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese trabajo, qué es lo que han visto y cuáles son, si puedes compartirnos, por supuesto, algún caso interesante que podamos escuchar. Claro que sí, Cristóbal. Espero no extenderme mucho porque es una pregunta muy buena, pero tiene bastantes aristas. Y voy a contar lo que puedo contar. Bueno, Sí, por supuesto. aquí se empezó de una manera muy pedagógica, muy educacional, porque nos encontrábamos con que teníamos fuerzas de ley en la región que ya estaban recibiendo solicitudes de investigación por este tipo de casos, pero no se entendía ni siquiera que era una billetera o una dirección virtual. No se sabía que era un blockchain, no se sabía que era una criptomoneda. De pronto se entendía que habían bitcoins, ¿sí? Pero no se sabía más. Entonces, en Chainalysis también tenemos algo que se llama Chainalysis Academy, donde tratamos y hemos implementado exitosamente
tomar estas unidades, incluso ayudarlas a crear. Tocó crear unidades donde llegábamos a policías, a ministerios públicos, y no había ni siquiera unidades para investigaciones de este tipo. Entonces empezaban a decir, ¿y esto quién lo va a hacer? ¿A quién le toca? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Cómo empezamos? ¿Qué se necesita? ¿Qué capacitación? ¿Qué tipo de personas? ¿Necesitamos super expertos? ¿Necesitamos hackers? O sea, hubo que empezar a eliminar ciertas barreras, ciertos paradigmas, para empezar a decirles, no, mire, esto podemos empezar unos programas estructurados, así podemos llevarlos de punto 0, punto 1, punto 3, punto 4, y así empezamos a estructurar programas y ayudado a diferentes agencias de ley en la región a establecer este tipo de programas. Vuelve y ocurre lo mismo de la adopción cripto. Hay países más avanzados que otros, ¿sí? Hay países que tienen ya en sus ministerios públicos y policías unidades especializadas que pueden encarar cualquier tipo de transaccionalidad cripto e investigarla. Se los digo. Pero hay otras agencias de ley que nos toca, como lo viste y lo publico, trabajamos con agencias muy reputadas a nivel mundial, como lo que hicimos en Perú, lo que hacemos en Colombia, lo hicimos en Chile, que te comentaba. Hace 2 semanas estuve allí en Santiago, en la feria de la PDI, y ayudamos a consolidar estas unidades de investigación también con equipos de especialistas que ponemos al servicio de las instituciones para que les digan, mira, cuando llegue este tipo de análisis o de investigación, se puede comenzar de esta manera, y si llega un derrotero, una evolución, para que el investigador vea cómo encarar este tipo de retos. Pero, ¿a qué me refiero? Hemos tenido ya bastantes casos de éxito. Infortunadamente, como lo hablaba anteriormente, esta tecnología ha sido adoptada también por organizaciones transnacionales criminales para ocultar su dinero, transaccionar, actividades de lavado, muchos tipos de criminalidad. Sigue siendo el primer tipo de crimen, por decirlo así, en la región, en los fraudes, las estafas. La gente sigue creyendo en inversiones fantásticas y en un mes se va a volver rico, ¿sí? Entonces, esas son las demandas que más se vienen presentando en la región. Tenemos un problema latente como es el narcotráfico. Tenemos un problema latente en la parte norte del continente, como es el tráfico de precursores químicos para fabricación del fentanilo. Tenemos otras actividades de lavado de dinero. Tenemos ya, si nos vamos muy específicos, ataques ransomware en los cuales estos ejércitos de hackers dedicados a robar bases de datos institucionales, por mencionar un ejemplo, en los cuales Colombia y Chile fuimos presa a principio de año de este tipo de actividad, y se demandaba la devolución de estas bases de datos con pagos en cripto. Vuelvo y repito, la actividad de lavado de dinero que se está asociado mucho, las actividades de la web profunda y oscura, en donde solo aceptan pagos en cripto. Entonces son diferentes retos que las instituciones han ido encarando a través de estos años. Y nosotros hemos podido ser parte, y estamos muy orgullosos de esto, de poder ayudar a resolver estos retos que se vienen presentando. Recientemente tuvimos un caso muy grande. El primero fue en Argentina. Ayudamos incluso de una manera exitosa en conjunto con Tether en incautación incluso de activos virtuales, ¿sí? Ahorita hace muy poco en Colombia también tuvimos un caso gigante y ha sido pues muy gratificante poder participar, poder ayudar a la sociedad, poder ayudar a las instituciones y poder, digamos, proveer de este tipo de soluciones a agencias de ley para que puedan encarar este tipo de retos, Cristóbal. Súper interesante, Carlos, porque justamente viene también ese otro lado, que uno de los peros que habían antes era que esto era dinero criminales, ¿no? Ese era un clásico pero de las instituciones tradicionales que decían que Bitcoin y criptomoneda era utilizado por criminales, y hoy día han dado cuenta de que si bien esto de cierta manera es así, imagino que obviamente ha venido disminuyendo mucho drásticamente en los últimos años, producto de que es hoy día mucho más sencillo y mucho más fácil poder encontrar esto ilícito que en comparación con
el lado más, o la infraestructura más tradicional. Ahora, Habría que, sí, y discúlpame, te interrumpo, no, Cristian. dale, adelante. Aquí lo que hay que hacer también es siempre tener en cuenta, esto siempre lo digo en mis conferencias, la tecnología va más rápido que las leyes. Esto no solamente ocurre con el blockchain, ocurre con cualquier otro tipo de tecnología. ¿Sí? Con AI hoy día. Lo acabas de mencionar, Nicolás, iba a mencionar AI. En este momento hay unos retos gigantes. Ayer simplemente, hoy, en un periódico de circulación nacional acá en Colombia que se llama Portafolio, salió el último reporte sobre suplantación de delitos reportados a las autoridades, sobre suplantación de identidad a través de la AI. O sea, esto es un reto en los cuales en este momento las agencias de ley están pensando, bueno, ¿y qué herramientas hay para esto? Sí. Para cómo sustituyen la voz, me hacen un video, etcétera. Este es otro reto que viene, sin desconocer las ventajas y beneficios de la AI. Eso no está en discusión acá. Estamos hablando desde lo que el otro lado, el dark side, por decirlo así, empieza a utilizar la tecnología para cometer esto. Entonces ahí ya no es algo de blockchain, de cripto, sino de todo tipo de tecnología que es usada en este tipo de actos delictivos, y ahí es donde entramos a la dualidad y esto, pero no se trata de dualidad, se trata es de poder pertenecer a un sistema regulado, a un sistema donde las autoridades tengan acceso a este tipo de herramientas, se tenga una compartimentación de información, etcétera. Pero te pongo el ejemplo, hoy salió sobre este tipo de criminalidad que se viene presentando. Entonces, no es satanizar esto obviamente en todo este tipo siempre van a haber casos de esta tipología. Esto no va a parar, siempre van a ocurrir. Lo que hay que hacer es estar preparados, estar al día en educación, estar al día en este tipo de tecnologías, porque como hoy sale un tipo de transacción, mañana sale una técnica nueva, así que hay que estar siempre, es como mantenerse actualizado y acceder, digamos, a las capacidades pedagógicas que puede resultar de la utilización de estos tipos de tecnología. Carlos, y en esta misma línea, yo recuerdo hace algunos años me invitaron a hablar a CAMS, esta asociación de prevención del lavado de activos. Yo iba por cripto, entonces imagínate, no era el mejor escenario para hablar. Y recuerdo en un panel con un agente de la DEA que operaba en México, él dijo, nosotros preferimos que los carteles muevan dinero en cripto a que lo muevan digamos, reales tradicionales, porque tenemos muchas más posibilidades de rastrearlo y detenerlo, digamos. O sea, tenemos otros desafíos, pero es más probable. Entonces, tomando tu experiencia, quizás a la audiencia le podría interesar entender cuáles son los beneficios que ese agente veía y que quizás él no los dijo, obviamente, porque no quiere dar a conocer sus estrategias, pero ¿qué beneficios ves tú que tienen estos nuevos reales para poder prevenir esos crímenes, el lado activo y ese tipo de crímenes? Eso tiene muchos aspectos para analizar, Nicolás. Yo creo que yo estuve en ese mismo evento de ACAMS. Nosotros hacemos parte y somos aliados de ellos también. Hace poco, la última conferencia fue en Cancún. Acaban de abrir un capítulo en México. Están totalmente claros y han identificado mucho sobre los retos que representa en todos los sistemas de prevención y antilavado de dinero que ellos trabajan y educan a muchas entidades gubernamentales a nivel en Latinoamérica sobre los retos que genera el cripto en este tipo de análisis e investigación. Con lo que me preguntabas, sí, es una ventaja, pero lo hablaba alguien de una institución que han tenido acceso a este tipo de tecnología desde hace mucho tiempo. Pero cuando tú te vas aquí a las autoridades de la región, que apenas están teniendo acceso, por lo que yo te venía comentando, el proceso de 4 o 5 años de capacitar, educar, explicar, estas organizaciones criminales transnacionales han hecho de todo en estas transferencias porque no había como, ahora ya están viendo que las autoridades se capacitaron, pero tuvieron un periodo de años en donde sí, lo bueno es que ahí está registrado, son inmutables, no se pueden cambiar, lo que sabemos todo del blockchain. Son otros retos que ya significa, porque como te digo, apenas las autoridades lleguen acá, ya estas estructuras ya están
en un paso un poco más avanzado, digamos, en ofuscación de trazabilidad. Pero sí, es una ventaja contando con las herramientas adecuadas para hacer este análisis, pero son muchísimos los retos, pero como decimos siempre, hay que empezar por algo. Buenísimo. Excelente, Carlos. Para ir cerrando, me gustaría preguntarte cómo ves tú, o qué le dirías, mejor dicho, qué mensajes transmitirías a aquellas personas que nos escuchan, que, como te dije antes de partir, el objetivo nuestro es que este podcast, estos espacios de conversación lo escuchen personas de banca, fintech, servicios financieros tradicionales, que vayan entendiendo lo que está pasando, que vean que esto hay que integrarse. ¿Qué mensaje le transmitirías como para que empiecen a indagar, investigar? ¿Cuáles serían esos primeros pasos sugeridos y qué rol juega Chainalysis en lo que va a ser esta integración mundo blockchain, activos digitales con este sistema tradicional? Pues mira, Cristóbal, primero que todo, disculparme con la audiencia y con ustedes por la voz que tengo. No te preocupes. Mil disculpas. Segundo, la primera, y para mí, desde el punto de vista que vengo trabajando y con mi experiencia de estos 20 años, es educacional. En este momento hay mucho recurso gratis de acceder a este tipo de información, prepararnos, enterarnos, analizar, interpretar, observar, ver. Desde Chainalysis, por ejemplo, nosotros ponemos un granito de arena a la sociedad en algo que se llama Chainalysis Academy, en donde hay mucha información gratis, tanto del sector gubernamental como del sector privado, donde las personas pueden entrar, incluso capacitarse y ver situaciones reales, casos de ejemplo, sistemas de adopción bancaria, casos de éxito, regulación, lo que tú quieras hay en el portal. Y no solamente Chainalysis, hay muchas instituciones, Keiko, por mencionarte otro, Digital Hub. O sea, hay muchas instituciones, muchas empresas que proveen este tipo de información. Lo primero es estudiar un poco, analizar la información que hay. Y de ahí comenzar a rescatar, digamos, por dónde estaría el interés. Pero muchas veces decíamos, no, es que no tuve acceso a la información. En este momento ahí es sobre demanda, o sea, hay muchísima información que es incluso difícil digerirla toda en estos momentos. Entonces yo te diría que es acceder a la información que está disponible de manera gratis, educativa, pedagógica, y en esto, como lo mencionaba, Chainalysis tiene Chainalysis Academy, que es bastante interesante para que la gente empiece a enterarse de qué está pasando en el ecosistema. Excelente, Carlos. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Esperamos también prontamente volver a encontrarnos en algún otro evento. El próximo año 2026 volveremos a hacer el Digital Asset Forum en distintos países, por supuesto Colombia, Chile también y en otros países más, así que cordialmente invitados a que vuelvas a participar y por nuestro lado siempre dispuestos y disponibles a también circular, informar a toda nuestra audiencia y nuestros seguidores y lectores de la red de Digital Asset Hub con lo que está haciendo Chainalysis. Así que todo anuncio que quieran hacer, cuenten con nosotros también para que lo puedan distribuir. Así que muy agradecido de tu tiempo, como siempre. Cristóbal, Nicolás, muchas gracias por la invitación. Muy honrado de poder participar y cuenta con nosotros en todos los eventos de Digital Assets Hub. Con mucho gusto. Buenísimo. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Gracias a Chao, todos. chao. Bien, bien. Nos vemos. Que te vaya bien.